El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por muchos que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada uno su propio mal. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras pédrelas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Te leí Mateo 6 y 7 otra vez, con el propósito de que entiendas y veas las instrucciones del Maestro. No son inventos de los hombres, son cosas que el Maestro mismo dejó escritas en blanco y negro, por así decirlo, para que el hombre que escuche su voz ponga por obra su palabra, y así de esa manera sea un hombre sabio como el que miramos ahí mismo, que edificó su casa sobre la roca. Un hombre sabiduría a los ojos de Dios. No es como la sabiduría de los hombres. Hoy en día los hombres creen que son sabios porque recibieron o aceptaron a Jesús. Un sabio manifiesta su sabiduría con sus acciones. Es lo mismo que un santo. Un santo manifiesta su santidad en su forma de conducta. No como los santos en la Iglesia Católica o los santos en el cristianismo, que se consideran apartados para el uso del Señor, pero en inmundicia. Entonces, vamos a seguir trabajando en el asunto de buscar las cosas de arriba para derrumbar la incredulidad y la desobediencia. Pueblo, he ido y he estado trabajando y hablándote de estas cosas ya por varios días, porque el Señor quiere que entiendas que tú no eres desobediente natural, que la desobediencia es una acción, que tú no eres un incrédulo natural porque Él te dio fe. Si Dios no da fe a los hombres, nadie creería en Dios y nadie tendría el poder siquiera de creer. Pero si tú te das cuenta, aunque sean mentiras, crees. Eso da por testimonio de que tú puedes creer. El problema es que tú eliges las cosas que creer y eliges mal. Y por cuanto tú eliges mal, te haces creyente de mentiras e incrédulo de la verdad. Y esto es el problema que está llevando a los hombres a la destrucción. Están cayendo al infierno como arena de una criba. Así. Eso es cuando estás colando la arena y abajo de la arena está cayendo. Es la cantidad de almas que están cayendo al día al infierno. Por causa de la misma incredulidad. ¿Por qué? Porque eliges poner tu fe equivocadamente. ¿Sí? Normalmente hoy en día los hombres eligen poner su fe en la mentira antes que la verdad. Porque la mentira es más fácil de creer, porque te habla basado, o como los hombres dicen, pone los pies en la tierra. Te habla basado en lo que tú ves, experimentas y sientes. La fe en la verdad está basada en lo que no ves. Por eso es que es más fácil creer las mentiras que la verdad, porque la mentira la estás viendo con tus propios ojos y la verdad no la ves hasta que la crees. Bienaventurados los que sin creer, sin mirar, creyeron. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los problemas. Poner la fe en una mentira te lleva a incredulidad. Tú puedes estar ejerciendo fe, pero si está la fe puesta en una mentira, te va a llevar a incredulidad. Y eso te va a llevar a desobediencia automáticamente. Porque si tu fe está puesta en una mentira, eso te va a llevar a ser desobediente. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de la salvación. ¿Sí? ¿Cuál es la salvación en verdad y cuál es la salvación en mentira? Porque hoy en día, pues, en el cristianismo se busca, la salvación. La salvación de verdad
está puesta en Jesús, donde da a los hombres libertad. ¿De qué? Del pecado. ¿Sí? Porque cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él apareció. ¿Sí? Libertad del pecado. Destruyendo lo que te he hablado desde días antiguos, recibiendo, porque destruye la carne en la cruz del Calvario, el hombre viejo, te da victoria sobre el mundo, de los rudimentos del mundo, te da victoria sobre la muerte porque naces del Espíritu, te da victoria sobre el diablo porque los que están en Cristo el diablo no los puede tocar, solamente a los que habitan en Cristo el malo no los toca, a los que no habitan en Cristo sí los toca, porque basado de la fe de cada uno es como cada uno va a tener su propia cosecha. ¿Sí? La salvación bíblica está por medio de la fe en el Señor Jesús y de la libertad del pecado. Y esto estamos hablando, fe y obras. La salvación cristiana moderna está basada únicamente en fe, no obras. Lo único que hay, no obras de justicia, pero sí obras de pecado. No obras de justicia, porque son débiles en lo que creen, pero sí obras de pecado, porque habitan en la carne. Y mientras habiten en la carne, no van a dejar de pecar. Entonces, esta salvación creada por los hombres es una salvación errónea. Los hombres creen que van al cielo. Esta salvación crea automáticamente desobediencia en el corazón que cree la salvación moderna, por así decirle. Así las vamos a identificar, la moderna con la salvación original de Cristo. La salvación moderna, el hombre lo único que tiene es que creer, no tiene que tener fe, no tiene que tener obras, porque en este asunto no es de obras, sino solamente de pura fe. Una fe sola, y aunque saben y ven que en la Escritura Dios mismo dice que la fe sin obras está muerta, aún con todo y eso siguen practicando la fe sola. Entonces no tienen obras de justicia, porque consideran que no necesitan hacer obras de justicia para así alcanzar la salvación, sino que solamente por la fe son salvos, porque la Escritura dice, por fe sois salvos. Entonces, se agarran de ese versículo y aunque no dan justicia, sí dan pecado. O sea, de una u otra manera están dando fruto, no justos, pero frutos pecaminosos. Entonces, esta salvación moderna lleva a los hombres a practicar la desobediencia y al mismo tiempo que practican la desobediencia, creen que son salvos. Ni viendo la práctica rebelde y desobediente, aún así creen que son salvos, porque la fe, la salvación la obtienen por fe y no por obras. La salvación por la fe genuina está basada, Jesús me libertó del pecado, destruyó mi cuerpo de pecado, y por cuanto destruyó mi cuerpo de pecado, tengo como resultado justicia y santificación constante. Por eso Dios dijo, y tendréis como fruto vuestra santificación. Entonces, en esta fe no te lleva a la desobediencia. Esta fe, Cristo te trae, te limpia de todos tus pecados, te destruye tus enemigos y te destruye el cuerpo de pecado para que tú no peques más. Y entonces te trae como resultado en tus acciones, en tu forma de conducta, justicia y santidad. Obediencia por parte de una fe. Por fe yo fui salvo, pero fui salvo para buenas obras. No, la salvación por fe soy salvo por un don de Dios, pero fui salvo para buenas obras. No fui salvo para malas obras, no fui salvo para pecado, no fui salvo para inmundicia. Yo no fui salvado para practicar iniquidad, fui salvado para practicar justicia después de la salvación. La fe, la salvación nos es dado como un privilegio
de Dios que Él nos da la fe, y porque tenemos fe, entonces somos salvos. El que dice que tiene fe y no realmente la tiene, pero dice que es salvo, no es salvo, porque la salvación viene por medio de la fe. Si yo soy salvo, vamos a ponerlo de esta manera, para entenderlo más fácil. Yo estaba esclavizado en la inmoralidad, ¿ok? Así, esclavizado. Lo único que buscaba era exactamente eso todo el tiempo. Cristo, mirándome que estaba en esas ataduras, me da misericordia. Me saca de la inmoralidad. Sí, me limpia. Ya no más deseos de inmoralidad. ¿De qué fui salvado? De la inmoralidad. Sí, lo que es necesario que tú entiendas, pueblo, que la salvación que Cristo nos da no es ni más ni menos que del pecado. ¿Me entiendes? Hoy en día los hombres son salvos, pero ni siquiera saben de qué son salvos. ¿De qué me salvó Cristo? Sí, los escribas y fariseos decían al Señor Jesús: nosotros no somos esclavos de nadie. Jesús dijo: el que comete pecado o el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si Jesús vino a darnos libertad del pecado, ¿de qué somos salvos? Porque hoy en día los cristianos creen que son salvos, pero aún practican pecado. Ahora, si Jesús los salvó del pecado, ¿por qué practican pecado aún? Entonces, con sus obras dan testimonio específicamente que no son salvos y que su fe es vana. Es una fe en mentira. Leí en Mateo que angosto es el camino y la puerta que llevan a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Con todo y eso, sí, no se sabe cuál es la puerta angosta. ¿Por qué? La puerta angosta para los cristianos hoy en día es recibir a Jesús, es aceptarlo, hacer la oración de fe, o sea, convertirse en miembros de una iglesia, una organización o X. Y el asistir regularmente, eso ya en sus mundos, eso ya eligieron el camino angosto, porque luego miran al mundo y luego el mundo ni siquiera quiere venir a la iglesia, pues se sienten que son más santos que el mundo porque están viniendo a la iglesia, como ustedes le llaman. Espero te haya quedado claro este asunto. Si tú realmente fuiste salvo del pecado, porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Por eso es que los que nacen de Dios no pueden pecar, les es imposible pecar porque la simiente de Dios está en ellos. ¿Sí? Entonces, que te quede bien claro, pueblo, que Dios vino a salvarte del pecado. Tus predicadores te han dicho mentiras y tú has creído las mentiras que te han dicho. ¿Qué mentiras te han dicho? Que en esta tierra no puedes vivir en perfecta santidad, que no puedes ser perfecto, que no puedes vivir sin pecado, que mientras estés en la carne vas a pecar. Se agarran de versículos como es el más famoso, es el de Romanos 7, donde dice Pablo: lo que no quiero hacer eso hago, y encuentran justificación. O se agarran del otro que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y si Cristo os justificó, ¿quién os condenará? Entonces, agarras versículos de la Escritura, pero versículos que ni siquiera mismo crees. Son versículos usados para justificar tu maldad. No son versículos que creas en realidad. Son versículos como usados, como te dije ya, para justificarte. Si tú agarras un versículo para justificarte, es una clara señal de que tú tienes pecado, porque toda la justificación es pecado. Aunque tú agarres versículos para justificar tu inmundicia, tú sigues siendo inmundo, y el justificarte con la Escritura únicamente da testimonio que estás recuerdando tu pecado y no lo confiesas. Como dijo Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos.
en lugar de justificarte con la Escritura para tapar tu pecado, mejor confiesa tu pecado. Porque al mismo tiempo que te conoces a ti mismo como un pecador, también te justificas del pecado que estás cometiendo y dices que no tienes pecado cuando tienes pecado, utilizando la Escritura para justificar tu pecado. ¿Sí? Entonces te dicen una mentira y tú crees. Como cristiano, tú has creído ciegamente que mientras estés en la tierra no vas a dejar de pecar. Esto es predicadores, apóstoles y profetas. Creen así. He encontrado gente de años en el Evangelio y así creen. Tienen la fe en una mentira. ¿Cuándo una persona que tiene la fe puesta en una mentira va a dejar de pecar? Ahora, busquen ustedes bíblicamente un solo versículo donde diga que mientras estemos en la tierra no vamos a dejar de pecar. Que así, si eso es verdad, mínimo que esté escrito en la Escritura, pero ni siquiera está escrito en la Escritura. Pero se cree. Pero la Biblia dice que no hay ni un justo. Tampoco había ninguno en los días de Noé. ¿Cuántos fueron salvados? ¿El gentío? ¿O nada más Noé y su familia alcanzó justicia nada más porque no era justo? Nos entendemos. Solo por eso. ¿Sí? Si no hay ni un justo en la tierra, pueblo, y en los días de Noé tampoco había, entonces, ¿para qué tanto circo con el asunto de andar jugándole al hipócrita, al cristiano, al religioso? ¿Para qué? No hay ningún justo. Nunca nadie va a alcanzar justicia. Y ¿saben? Les voy a decir algo. Cada uno que diga, o cualquier persona que diga que no hay ningún justo en la tierra, está contradiciendo exactamente la palabra de Dios, porque cuando Jesús vino a la tierra, Él justificó. Estás diciendo mentiras. Estás diciendo mentiras. Necesitas arrepentirte y cambiar esa palabra. ¿Sí? Porque en su afán de justificar su propio pecado, se agarran de versículos. Para defender su pecado dicen, no hay ningún justo en la tierra. No hay ni uno. Agarran el versículo y no hay ninguno. Pero luego, cuando les dices, bueno, entonces arrepiéntete, ya que no hay ningún justo, ya sabemos que todos están pecadores, ¿verdad? Ya agarrado el versículo por testimonio de Dios, no hay justo en la tierra. Bueno. Entonces ahora arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos, porque si no vas a terminar en el infierno. Me los agarré. Porque ¿de qué te sirve saber y reconocer que no hay ninguno justo si no te arrepientes? Si aún reconociendo con tus propios labios que no es justo, no te arrepientes, no cambias tus propios caminos, das testimonio que en realidad no quieres seguir a Dios. Se te llama al arrepentimiento, pero cuando tú dices al arrepentimiento, no, Jesús me justificó. Espérame, acabas de decir que no hay ningún justo. Ahora me sales con que Jesús te justificó, que te santificó y que nadie puede condenar a los nacidos de Dios. ¿Quién nos condenará si Dios es el que justificó? ¿No te das cuenta que estás lleno de mentiras y de enredos en tu interior y confusión y ni siquiera sabes en qué camino llevas? ¿Qué significa que Jesús haya justificado? Vamos a seguir para que mires viendo dónde están las mentiras. En el mundo cristiano, los hombres se creen justificados. ¿Qué significa haber sido justificado? Tú tenías una deuda, no podías pagar. ¿Ok? Te redimió. Te hizo justo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Justificar significa que no te dio conforme merecías. ¿Sí? Te salvó. Ahora,
¿Cómo te justificó? Siendo sucio, te limpió. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en ello? Siendo justo, te limpió. Entonces, de esa manera vino la justificación. Entonces, justificación significa limpieza. Si el Señor en ese rato quiere juzgarte y viene a mirar tu iniquidad, te va a encontrar limpio, ¿verdad? Pero si después de que tú eres justificado, limpiado, vas y cometes pecado, después de haber recibido a Cristo, de haberte entregado a Él y todo ese asunto que ya conoces, y el Señor viene a ti y te encuentra sucio, ¿tú crees que la limpieza anterior que te dio en realidad te va a funcionar después de que ya te ensuciaste? Una cosa es que Dios te justifique, que el Señor Jesús te haya justificado en un momento dado, y otra cosa es que seas justo. Justo y justificado son dos cosas diferentes. Justificado es una persona que no le cargaron lo que tenía que pagar. Justo es una persona que practica justicia en toda su entera forma de vida. No hace nada torcido ni chueco. Hay una grande diferencia. A los que justificó, a estos también predestinó. ¿Sí? ¿Para qué los justificó? Y los predestinó después de justificados, para que tuvieran buenas obras de justicia, para que fueran la justicia de Dios. Como yo en la tierra voy a representar la justicia de Dios si mis obras son malas. A ver, ¿cómo voy a hacer eso? Si mis obras son malas, ¿cómo en realidad voy a...? Porque la Escritura dice claramente, vosotros sois la justicia de Dios. Y si tú, cristiano, eres la justicia de Dios, son entonces todas tus obras justas. Una cosa es justificación y otra cosa es justo. Los cristianos piensan que justificados ya de ahí para adelante, los pecados que les cometan no van a ser contados, porque abogado tenemos. Si así quieres vivir con esa mentira en tu mente, dale. No, pero la Escritura dice, sí. La justificación, tú estabas muerto en tus delitos y pecados y recibiste al Señor Jesús, ¿ok? Le pidiste perdón, te entregaste a Él, te arrepentiste, te convertiste, allí fuiste justificado. Si regresas al lodo, ¿qué hiciste con tu justificación? ¿Sí? No, pero no hay justo ni siquiera uno. Para eso vino Cristo. Para que cuando no había justos, ahora haya. Y Él, el justo, nos hizo justos. ¿Para qué? Para que fuéramos la justicia de Dios y viviéramos conforme su santidad en la tierra. Ahora, espero entiendas eso también. Y te quede claro que una cosa es que Dios te haya limpiado una vez y otra que tengas que estar regresando a la inmundicia y estarte limpiando todos los días de tu propio pecado. Te voy a decir esto. Si en los días de Moisés el que pecaba lo mataban a pedradas por una ley que fue dada por ángeles, ahora imagínate. Ahora, como dicen Hebreos, el que tiene por inmunda la sangre del pacto. Ese versículo no es muy famoso. No es como Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti, para bendecirte. Yo ensancharé tus estacas. Todos esos versículos famosos. Pero Hebreos, cuando dice el que tenga por inmunda, el que pisoteare la sangre del pacto por la cual fue lavado, no queda más que una horrible expectación de juicio. Pónganlo por las redes sociales, compártanlo como todos los otros versículos que comparten de la Escritura. Allí dan testimonio que comparten de la Escritura en las redes sociales, los versículos que les gustan. Porque así están acostumbrados a vivir un evangelio que te gusta.
y agarras versículos de la Escritura que te gustan. Está Cristo separado. Está el cuerpo de Cristo separado. Puedes agarrar una mano y la otra no. Una parte del cuerpo y la otra no. Eso es hipocresía. Porque estás agarrando lo que te conviene. No estás agarrando toda la palabra, porque la misma palabra la rechazas por causa de tu forma mala de conducta y porque amas el pecado más que a Dios y luego dices no. Así que todos los que utilicen el versículo, no hay justo ni siquiera uno, más vale que corras a arrepentirte, porque esas palabras que están mencionando, esas van a ser tomadas en contra de ti, porque sabiendo que no hay justo ni siquiera uno, y para eso apareció Cristo, para darte libertad de los pecados, para que pudieras vivir en justicia, y aún así no decides correr a Él. Nada más te quedas atascado en el versículo, no hay justo ni siquiera uno. Y luego otro que agarran también es cuando el Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Bueno es Dios. En otras palabras, a veces, testimonio de nuevo. Si el Señor Jesús te da testimonio con sus palabras de que no hay ni uno bueno, entonces ¿qué estás esperando para arrepentirte de tus malos caminos? Pero no, incrédulos, rebeldes y contumaces. ¿Por qué? Porque aún escuchando y viendo el testimonio que se les da dando para que se arrepientan, agarran esos versículos cuando te fueron dados para arrepentimiento, para que mires tu condición actual, los agarran y se cubren atrás de ellos. En su propia ceguera se están cubriendo con versículos que dan testimonio de tu propia inmundicia. Y se creen salvos escondiéndose atrás de versículos que únicamente les apuntan. Y de ahí viene toda la desobediencia, porque son incrédulos, tienen los ojos puestos en partes de la Escritura. Una verdad a medias es mentira. Nos entendemos, porque la Biblia no es solamente un versículo. Jesús no es únicamente un dedo meñique, una parte de la cabeza, una oreja, un labio, un diente. Jesús es el cuerpo. Ahora, ¿cuál es la puerta estrecha? Hay iglesias todavía que se llaman así. Pero bueno, cada quien. Para puro testimonio. Y camino angosto. ¿Cuáles son? La verdad y la mentira. La mentira, la puerta estrecha, es ir a una iglesia, haberte recibido al Señor Jesús, haber bautizado y vivir como los paganos, como los inconversos, solamente justificándose, hermanos. La carne es débil, la carne es débil, la carne es débil, la carne es débil. Cada vez que pecan, la carne es débil. Cada vez que pecan, la carne es débil, hermano. Cada vez que pecan, la carne es débil. Oh, no somos perfectos. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Pecan, nadie es perfecto. Pecan, nadie es perfecto. Ya basta con las excusas. Yo te digo enfrente, ni siquiera las excusas bíblicas o versículos bíblicos te van a ser utilizados para el día que te pares enfrente de Dios. Porque esos, como te dije ya, los versículos que tú agarras para cubrirte, esos son los que dan testimonio de tu maldad. Y bien escrito está, Jesús dijo: yo no vengo a juzgar a nadie, no piensen, pero mi palabra los juzgará. Te va a decir: siervo malo y negligente, si tú sabías que no había ni un justo en la tierra, ¿por qué no empezaste a hacer justicia? ¿Por qué te dejaste llevar por todos? Si tú sabías que no hay ninguno bueno, ¿por qué te dejaste llevar por todos y no te levantaste tú a hacer justicia? ¿Qué piensas? ¿Que porque no hay ningún justo en el mundo, ya por eso vas a ser tú tenido exento por pecador? ¿Que porque no hay ninguno bueno en la tierra, vas a estar exento de tus pecados el día del juicio? Si esos mismos versículos dan testimonio en contra de tu maldad. Y cada versículo que agarres para excusarte, date cuenta que ese versículo apunta a tu pecado. Con lo que te cubres es el que te va a dejar desnudo. Así como aquellos judíos que quieren echar fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo.
Así los hombres se quieren cubrir con la palabra su desnudez, pero la palabra que agarran ni siquiera es propia. Y les será quitada, y cuando les quede quitada van a encontrar los versículos excusa que se agarran y se cubren con ellos. El día que te los quiten va a quedar tu desnudez expuesta, la inmundicia de tu corazón expuesta. ¿Tú crees que enfrente de Dios vas a ser justificado de tu maldad? Y dices tú que estás caminando por la puerta estrecha y por el camino angosto. Te voy a enseñar qué es caminar en el camino angosto. ¿Sí? Para que veas. Caminar en el camino angosto es pureza de corazón, conforme a la verdad. Caminar en el camino angosto conforme a la mentira es asistir a una iglesia y cumplir con una iglesia cristiana o según cada uno su propia religión. ¿Sí? Cumplir con las cosas de ahí, de la tal iglesia o de tal organización. Y ya con eso dan por hecho que están caminando, asistir regularmente a los servicios, misas, cultos o lo como le llamen. ¿Sí? Eso es para los hombres el camino angosto. Porque no me digan que dejar de pecar es el camino angosto para ti. Porque si ese fuera el camino angosto ya lo habrías caminado. Pero no quieres. Porque para ti, como has creído una mentira, para ti la puerta estrecha es ser miembro de una religión cristiana. Eso es la puerta estrecha. Oh, ya recibí a Cristo, ya me bauticé, ya soy salvo, hermano. Ya lo único que tengo que hacer ahora, pues asistir a la iglesia y dar mis diezmos y mis ofrendas. Y ya, gracias a Dios, ya soy salvo. Dios ha sido bueno conmigo. Eso suena más católico que nada. Porque el catolicismo, eso dice, confiésate una vez al año y con eso lo haces. Ve a misa los domingos y ya con eso lo haces. El camino angosto, pueblo, es pureza de corazón. Lo que viene a ser santidad. Santidad es pureza de corazón. Son oídos puros, ojos puros, boca pura, mente pura, corazón puro, cuerpo puro. Eso es santo. Allí está la puerta angosta, la estrecha y el camino angosto. Por eso dice, pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque pocos son los que de verdad quieren vivir en pureza. Pocos. Porque la mayoría dice, yo quiero, pero no lo hacen. Están ahí como aquel señor que tenía 2 hijos y le dijo a uno, mi hijo, ve a servir a la viña. Y sí fue, y dijo, yo ahorita voy. Y no fue. Y el otro dijo, no voy, pero luego arrepentido fue. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo, sí voy, o el que fue? Hoy en día tú estás diciendo, Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero ser obediente. Señor, yo quiero hacer esto. Señor, yo quiero amarte. Yo quiero bendecirte. Yo quiero glorificarte. Yo quiero vivir en santidad para ti. Pero no lo haces. Sigues siendo rebelde y desobediente. Piensas que vas a ser justificado por estar diciendo, quiero agradarte, quiero vivir conforme a tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero que mis pensamientos sean tus pensamientos, no quiero pecar. ¿De qué sirven las palabras cuando nunca llegan a la acción? ¿Sirven de algo, pueblo? Así te pareces a aquel hijo que dijo, sí, Señor, ahorita voy, pero no fue. Escucha su voz, te está diciendo que camines en santidad, te está diciendo que te apartes del pecado. Dice, sí, Señor, sí, yo quiero hacer eso, es lo que yo quiero, Padre, con todo mi corazón, pero no lo haces. Hazlo. Hazlo. Muévete del asuntito de estar viendo lo que necesitas hacer al asunto de ir y hacerlo. Saber lo que tienes que hacer y no hacerlo no te beneficia. El Señor te enseña lo que necesitas hacer para que lo hagas, no nada más para que sepas lo que tienes que hacer. ¿Nos entendemos? Y así tú crees que estás en el camino angosto. El camino angosto es puro. Señor, ¿quién habitará en tu monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Santidad. Tú dices, yo soy santo. Ahí está la otra mentira, por ejemplo. Ser santo para los cristianos hoy en día es apartado. Nada más como un vaso apartado por ahí, pero
Un vaso, tú sabes que de esos vasos que todavía pecan, que están dejando, que están en el proceso, ese famoso proceso. Los cristianos son santos en proceso. Está chistoso, ¿verdad? Santos en proceso. ¿Qué hipocresía más grande? ¿Hay un santo en proceso en realidad? Ya aparecen los monjes que se apartan y se van a purificarse en las montañas de las religiones de allá del este. Fíjate para que veas tu incredulidad. Aquí no existe un proceso. Yo se los he platicado muchas veces. Cuando la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, cuando tú primero vienes a Él con todo tu corazón y te limpia, ¿te deja medio sucio o te deja bien limpio? No, bien limpio. Luego dicen, no, pues Dios hizo la obra completa. No, Dios limpia perfectamente. Entonces, ¿de dónde sacas el famoso proceso de santificación? A ver, dime. Estás creyendo mentiras que tus predicadores te dicen y ahí vas en el proceso. Si la santificación fuera por medio de un proceso, tus predicadores tendrían que estar más santos que tú. Pero tú los miras cometer pecados que tú ni siquiera cometerías. Y luego dicen, ¿es este el que bendice mucho a los pastores? Sí, con la palabra de verdad, pero no se quieren arrepentir. Están como burros necios, pegados a sus doctrinas y credos y no quieren quitar la fe de la mentira, porque para los hombres, desafortunadamente, y para su propia condenación, es más importante estar bien enfrente de la congregación y mantener su apariencia enfrente de la congregación que enfrente de Dios, como si la congregación fuera a salvar al predicador. Predicadores, por favor, ¿te importa más quedar bien enfrente de la gente que tú enseñaste mal y que están caminando mal mientras caminen en pecado? Arrepiéntete públicamente y dir, ¿sabes qué, hermanos? He pecado. Les enseñé cosas que no tenía que enseñarles. Si se quieren ir, yo entiendo y les aconsejo porque no les enseñé bien. Pero una cosa les digo, me he dado cuenta que hice las cosas mal. Les pido perdón a todos por enseñarles mal. Pero de ahora para adelante les voy a enseñar bien. Les voy a enseñar la palabra por el Espíritu y voy a caminar en el Espíritu. ¿Qué testimonio tirarías? Un hombre humilde. Si se van a ir, los que tengan que irse se van a ir. Porque hoy en día este asunto sucede y se los voy a predicar tal vez un día de estos. El asuntito ya van 3 veces que me lo topo. El asuntito de sacar la paja. No se sacan la paja bien, pero sí critican la paja del otro. Un montón de hipocresías. ¿Sí? Por eso Dios dijo, cuando la obediencia es perfecta, entonces estás dispuesto para reprender toda desobediencia. Entonces, el camino santo para el cristianismo de ahora es nada más apartado. Santo en la Iglesia Católica es una persona que murió y hizo obras buenas y la canonizan. Por lo tanto, los católicos tienen toda esperanza perdida para ser santos conforme el Señor. Y si la Iglesia Católica no te enseña en ser santos, en puro de corazón, sabe bien que la Iglesia Católica te está llevando al infierno. ¿Sí? Porque no te enseñan santidad, no te enseñan a ser puro de corazón, te enseñan religiones y doctrinas de hombres y mandamientos que ellos o los papas hicieron y se jactan de decir que fue Pedro quien la fundó. Pedro jamás fundó la Iglesia Católica, y si hubiera fundado la Iglesia Católica o si fuera sido Cristo, Cristo pide santidad, Cristo vino a santificar. Todo aquel que es santo, puro de corazón, este es del cuerpo de Cristo. Esta es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo espiritual y la condición es santos, puros y perfectos de corazón en toda la forma de conducta, que todo lo que hacen es dentro de la misma pureza. No religiones, no mandamientos. La santidad para todos de cualquier religión que exista esos días. Tienen todos que salir de Babilonia y venir y hacerse uno con Cristo. Por eso es que no todos encuentran el camino angosto, porque no quieren dejar el pecado. ¿Y por qué los hombres no quieren dejar el pecado? Así como los católicos se excusan dentro de su religión para no seguir a Cristo y no dejar su inmundicia, así los cristianos se excusan dentro de sus doctrinas, dentro de sus credos y aún dentro de los versículos bíblicos para no dejar el pecado.
Pero yo te digo, si tú no dejas el pecado, tú estás rechazando a Cristo, porque Cristo es santidad y el pecado inmundicia. Y el que diga que está en Cristo y rechaza la santidad, no es de Cristo. Aquí no es santo de palabras. No es santo de apartado, de yo estoy aquí, apartado para el Señor. Estamos hablando santo de apartado del mal, que no peca, que no hay sombra de variación en él. ¿Sí? Ah, no, que no hay nadie, pues va a ser aquí el primero. Ese es el corazón que se necesita. No hay ningún justo, pues que haya uno. No hay ningún santo, pues va a haber uno. Pero no, es más fácil agarrarse, colgarse de la pusilanimería. Oh, no hay ni un santo, hermanos. Entonces, ¿qué? ¿Para qué? Pues que haya uno. Que haya un santo en toda la tierra, entonces, si no hay nadie. Levántate. Levantarse es eso. Levantarse es vivir en santidad, cero pecados, pureza de corazón. Eso es ser santo. ¿Sí? Jesús es santo 3 veces, lo has leído en la Escritura. Y tú dices, no, pues nosotros somos pecadores. Para eso apareció Cristo, la Escritura bien claro lo dice, para quitar los pecados. Santo es la condición de pureza de una persona, no las palabras que una persona cree que es santo porque está apartado acá, porque va a la iglesia, ese tipo de cosas. No, santo es la condición de pureza. Si ese es el camino angosto y la puerta estrecha, si tú no eres puro, no vas a encontrar el camino y no vas a encontrar la puerta. Para esta causa, para esta razón, para este propósito, el Señor Jesús vino a morir para hacer que los inmundos fueran santificados, los sucios fueran purificados y los de corazones corrompidos fueran hechos puros y perfectos para que pudieran encontrar el camino. Él te dijo, yo soy el camino. ¿Sí? El que viene a Cristo encuentra el camino. Pero Cristo es santidad. Cristo no son palabras. Cristo no son nada más letras. Cristo es la condición. Cristo es santo 3 veces. Es la forma de ser de Él. El que encuentra el camino es porque es como Él y se mantiene como Él y se queda como Él. No se va a la inmundicia, no se contamina porque al contaminarse se sale del camino. Este es un camino santo, es una condición, una forma de ser del hombre al cual Cristo redimió. Y las religiones, el cristianismo ha hecho de lo santo inmundicia, y la gente cree que porque leen la Escritura ya son santos, que porque confiesan versículos o los ponen en las redes sociales ya son santos. Eso no es santidad. Cualquier impío puede hacer esas cosas. Estamos hablando de encontrar el camino angosto. El camino angosto es Jesús, pero no en palabras, no en religiones, no en membresías de iglesias. Jesús, la primera cosa que hace con los pecadores es limpiarlos, dejarlos perfectos para que no tengan problemas para caminar en Él. Lo único después de que un hombre es limpiado, santificado, justificado y hecho perfecto, lo único que le queda es mantenerse allí. Eso es habitar en Cristo. Los que habitan en Cristo no pecan. Hoy para los hombres otra mentira más. Los hombres creen que habitan en Cristo porque son miembros de religiones cristianas. Habitar en Cristo no es ser miembro de una religión cristiana, de una organización cristiana, de tener tu membresía. Habitar en Cristo es perfecta santidad. Cristo es santo. Tú no puedes, si Cristo fuera una casa y la casa es santa, como en los días antiguos en el Antiguo Testamento, el lugar santo, el lugar santísimo, los que entraban ahí tendrían que estar en esa condición, santos. Y si no, morían. Entonces Cristo es el lugar santo y los que entran a Él tienen que estar en esa condición. Él los lava y los trae al Padre. Para que habites en el Padre, entonces tienes que mantener la santidad que Cristo te limpió y tú permaneces en Él. Santidad es forma de ser, condición interna en pureza. Pureza, puros en el cuerpo, puros en el alma y puros en el espíritu. Eso es pureza, pueblo. Fuera de allí, las religiones cristianas y todo están lanzando mucha gente al infierno. Salid de Babilonia. Babilonia es el sistema religioso que te acepta y tolera tus pecados.
y permite que peques y busca maneras alternas para que tú te sientas bien. La iglesia católica, con que te confieses una vez al año, con eso la haces y asistas a la iglesia. Para ellos eso es santidad. Salid de ahí. Para los cristianos, ya hiciste la oración de fe, ya aceptaste a Jesús, ya te bautizaste, ya eres santo. Eso es religión. Salid de ahí. Salid de la inmundicia, salid de las normas, salid de los rudimentos del mundo. Fíjate, dicen que son hijos de Dios. El rudimento del mundo, por ejemplo, hoy es 14. Ya se acabó. Mañana me los da. Paz y gracia al Señor con ustedes. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodos. Quitando los tropiezos de mi pueblo.